El siguiente componen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nos encontramos en nuestro espacio semanal en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, la emisora que se ve, rcr750.com. El programa también lo retransmite desde Florida, el Macor TV, haciendo un esfuerzo por multiplicar las voces de la diáspora que desde Radio Caracas se viene haciendo desde hace 5 años, emisora pionera de la radiodifusión y pionera también en la conexión de la diáspora con Venezuela y de Venezuela con su diáspora. En la estación, en la dirección general de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Nos pueden ver y seguir a través de nuestras redes, en rcr750.com, en Periscope, en rcr750. Hoy tenemos un tema, preocupante por la situación que están viviendo millones de venezolanos en situación de jubilación y pensión. El ingreso que se percibe por la pensión es escasamente, no llega a 50 centavos de dólar en este momento y promete seguir bajando, es decir, que casi pagan con chapitas de refresco, ¿no? Además, se está pagando muy mal porque la gente que se jubiló pagó los dólares cuando los dólares tenían valor, digamos, hicieron su contribución al fisco, que después estos espalillaron y se robaron, como está constando con todas las denuncias que hay en el mundo. Pero queremos dejarle las voces a nuestros 3 invitados del día de hoy. Comenzamos por Adelaida Guevara, quien es coordinadora de la Asociación Global de Pensionados y Jubilados, de lo que nos van a hablar en este momento, porque eso es un esfuerzo interesante que están haciendo los jubilados y los pensionados, que deberían estar siendo muy bien atendidos por haber hecho todas las contribuciones y haber trabajado. Sin embargo, tienen que pelear para defender sus derechos. También nos acompaña César Pérez, coordinador de la región USA de la Asociación de Jubilados y Pensionados, y además es de los representa a los militares pensionados. Y Alberto Reina, quien es coordinador de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la región Europa. Antes de darle la palabra, la decisión de hace unas pocas horas de la OIT con la comisión encuesta es un respaldo a ese esfuerzo que están haciendo los venezolanos que están defendiendo sus derechos laborales y empresariales. Es una bofetada al gobierno diciéndole respete a los derechos humanos de los trabajadores y de los pensionados y los jubilados. Yo creo que eso es una buena noticia, lo de la comisión encuesta de la OIT, que le dice al gobierno, usted tiene que tomar medidas, porque bueno, eso tiene consecuencias no solamente morales, tiene consecuencias también políticas globales, y eso va acercando al gobierno. Pero sin más, yo quiero que nos cuenten, y preferiría que comenzara Adelaida, para que nos cuente cómo es la cosa, y después le siguen en la palabra nuestros 2 siguientes invitados ya presentados, que son César y Alberto Reina, con quien hemos establecido un contacto de trabajo muy, muy intenso. Adelaida, y gracias, por favor. Gracias a ti, Tomás, por esta oportunidad que nos estás dando. Para nosotros la difusión de toda esta situación es vital. Por eso estamos muy contentos, porque sabemos que contamos contigo ahora y más adelante. Esto se tiene que saber, porque estos son derechos que han sido
flagrantemente violados. Nosotros aportamos toda nuestra vida para tener una vejez digna y ser autónomos, no tener que depender de nadie para vivir, y ahora en estos momentos estamos dependiendo de los demás, de nuestros hijos que también están pasando trabajo. O sea, la situación es tremenda. Entonces te agradecemos mucho y bueno, paso directamente a una presentación. Yo estoy representando ahorita a la Asociación de Jubilados y Pensionados de Venezuela en el Uruguay, y estamos en contacto permanente con las otras asociaciones de América del Sur, América del Norte y Europa. Somos 12 asociaciones que decidimos reunirnos en una red más amplia que se acaba de formar, y con la idea justamente de darle difusión a nuestro problema y buscar alguna solución. ¿Okay? Yo creo que repetir todo lo que hemos repetido hasta el cansancio desde hace 6 años, porque desde el 2014 empezaron estos problemas de los pagos en el exterior, y la gente hace 6 años que no cobra. Y el tema es el siguiente, o sea, si tú dijeras, bueno, hay gente joven que está empezando, que tiene posibilidades de conseguir trabajo, pero nosotros no nos dan trabajo. Nosotros los que estamos ahorita en el exterior somos gente que en la mayoría, gracias a Dios, tenemos una preparación, pero no conseguimos trabajo. Entonces tenemos que estar dependiendo de nuestros hijos o consiguiendo de repente changuitas, como dicen aquí en el sur, para sobrevivir. Y todo eso que se está empeorando. O sea, ya pasaron 6 años. Todas las asociaciones de América del Sur, que es la parte, digamos, que un poco estoy representando en esta circunstancia, primero se dirigió a las autoridades nacionales, al IBSS, al Banco Central, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Nunca hubo respuesta, ¿ok? Después a los países de recepción, a los países de residencia. Algunos respondieron mejor que otros, eso depende de las normativas nacionales. Por ejemplo, en Uruguay, la posibilidad es, para poder jubilarse sin haber trabajado, es que uno sea mayor de 70 y esté en condiciones críticas o que esté en condiciones de invalidez. Y por el acuerdo, los que lograron trabajar un tiempito aquí en Uruguay antes de irse para Venezuela, mucha gente se fue en los 70, cuando aquí, dígame. No, Adelaida, no, que yo creo que la caracterización es importante, pero también necesitamos proponer, digamos, ¿cuál es la sugerencia que le hacen los pensionados y los jubilados después de haber pasado ese calvario de instituciones, incluso de mentiras de ministros? A mí me tocó escucharla. ¿Cuáles son las propuestas que se pueden hacer y que ustedes están pensando? ¿Qué han discutido? ¿Qué tienen en la mano para ofrecerle a los jubilados y pensionados de Venezuela y el mundo? Bueno, en primer lugar, ahorita ir a Venezuela, al gobierno que está en Venezuela, es imposible porque no nos atiende, no nos oye. Entonces lo que nos queda es el gobierno provisional afuera y el apoyo de los organismos internacionales y en su medida de los países de residencia. Esas son las 3 puntas, ¿ok? Por cierto que tengo aquí a mano, y lo quiero sacar a colación, el 10 de noviembre del 2020, la Asamblea Nacional de Venezuela sacó un acuerdo en rechazo a las acciones del régimen de Nicolás Maduro contra los jubilados y pensionados venezolanos, donde hace referencia al artículo 22 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, al 80 y 86 de la Constitución, bla, 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 para apoyar, digamos, a los jubilados para que regularicen su situación, tanto los de Venezuela, que como dijiste tú, ahorita estoy mirando aquí toda la parte de... ¿cómo se llama? Pero mientras tú miras, démosle la palabra también a César, que están allí, César y Alberto. Sí. Bueno, dale. Que nos digan algo. Además, ahí está el tema militar, los militares pensionados. ¿Qué pasó allí? También los militares están afectados, ¿no? Sí, un saludo muy cordial a la audiencia. Mil gracias, pues, a Radio Caracas Radio 750, específicamente a Tomás Páez por la oportunidad que nos está brindando de expresar nuestro lamento, nuestras lágrimas y dar a conocer nacional e internacionalmente cuál es la posición de los pensionados y jubilados en el exterior. Yo pertenezco a la Armada, soy oficial retirado de la Armada. En esta caracterización
tengo dos sombreros, un sombrero por la FIMIPEC, que es específicamente lo que mencionaba Tomás, la Federación Internacional de Pensionados y Jubilados Militares en el Exterior. Y también, al igual, comparto roles con Adelaida y con Alberto en la recién creada red de asociaciones de pensionados y jubilados en el exterior. Tengo esos roles. En Estados Unidos, acá, vamos a hablar de también mi rol geográfico en Norteamérica. México, Estados Unidos y Canadá. Acá también hay diáspora, acá también hay necesidad, acá también hay hambre. Nosotros nos hemos organizado a nivel de Estados Unidos en, vamos a llamar, 3 grandes asociaciones de pensionados y jubilados. Una que funciona en Miami y otra funciona en Carolina del Norte, y la FIMIPEC, que está en casi todos los países del mundo. ¿Por qué los pensionados y jubilados militares estamos bajo una federación? Porque el IFA, nosotros dependemos del IFA, y el IFA en los años 2014, 2015, nos cortaron la pensión, el CENCOEC, la posibilidad de traer nuestras pensiones a los países donde residimos, nos fue bloqueada. Nos bajaron la Santa María y nos quedamos cada quien por su cuenta a ver cómo sobrevive. Entonces, acá nosotros nos hemos organizado, como hablábamos también y habló Adelaida, para ver cómo afrontamos esta situación. Nos protege, como decía Adelaida, todo el marco legal está a favor nuestro, pero los hechos dicen lo contrario. Nosotros desde el 2014, mediados del 2014, 2015, los más afortunados, perdimos nuestras pensiones. La situación nuestra como jubilados y pensionados es más grave que la que viven los venezolanos, aunque compartimos ese dolor, pero lo nuestro es más grave porque nosotros no recibimos ni el CLAP. Nosotros no recibimos nuestras pensiones porque están en Venezuela y no nos las podemos traer. Y después, como es público y notorio, nuestras pensiones equivalen a $2. No, menos. A menos de $2. A menos de $2 ahora. Entonces, ¿cómo subsistimos? Claro, ahora la pregunta, y esa se la dejo a Alberto para ir viendo esta primera parte, porque después tenemos que ir a un corte. La pregunta es, ¿se han robado todos los recursos y se han robado los derechos humanos? El marco legal protege a los pensionados y los jubilados, sin embargo, lo que ha habido es violación constante, violación a los acuerdos existentes en el ámbito de las pensiones y las jubilaciones con países como España, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿qué propone? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Hay una forma de resolverlo? ¿Hay una forma de abordarlo? Alberto, ustedes que han pensado toda la organización, para que nos digas tú. Ante todo quisiera... ¿Me escuchan? Perfectamente. Entonces, bueno, muchas gracias. Una vez más, así como hizo César y como adelantó Adelaida, muchas gracias a ti, Tomás, por la oportunidad, y a RCR 750M por darnos este espacio como voz para nuestras demandas. La situación es de una extrema gravedad. La situación es de una extrema gravedad que nos ha hecho tomar una posición recientemente. La red es naciente, tiene una semana aproximadamente, pero ya existía, venía funcionando, solo que en las posiciones tenemos que ser un poco más pragmáticos. Tanto el Estado venezolano, no el Estado, yo diría que el gobierno de Venezuela y los países donde nosotros vivimos, en mi caso yo vivo en Europa, hay que tomar acciones mucho más concretas. Hay muchísimas cuentas bloqueadas del gobierno venezolano, hay reservas de oro, hay bancos que se han intervenido, hay cantidad de denuncias donde personeros de representantes del gobierno de Venezuela, vamos a llamarlo gobierno entre comillas,
del régimen, mejor dicho, para expresarlo mejor, que han lavado y se han cansado de lavar dinero, y a eso es que nosotros queremos irnos a buscar responsabilidad a través de los diferentes países, a buscar que si no nos van a pagar lo que nos deben pagar porque el Estado no lo puede pagar, por lo menos que nos lo den a cuenta de. Nosotros no podemos seguir viviendo de lo que nos dan nuestros hijos, o de lo que nos da un amigo, o de lo que nos presta alguien, porque es que la situación es extrema. O sea, aquí estamos hablando de los derechos humanos. Esto es una cosa que es de una envergadura, pero es impresionante. O sea, en Venezuela son 4.460.000 personas que están en esta situación de miseria. En el caso de los venezolanos que estamos en el exterior, estamos hablando de miles y miles y miles de personas que se quedaron absolutamente sin nada. Y entonces, ¿qué? Nosotros, si tenemos que ir a tocarle la puerta al primer ministro, al presidente de España, si tenemos que ir a tocar la puerta a Bruselas, si tenemos que ir a tocarle la puerta a Luxemburgo, si tenemos que ir a tocarle la puerta al que sea, nosotros lo vamos a hacer, porque es que no hay otra salida. La situación es demasiado grave y aquí todo el mundo está como mirando para el cielo, mirando para los pajaritos, echándole la culpa al COVID-19, y entonces nadie nos hace caso. Y eso es una cosa que es terriblemente grave para nosotros, nuestros representados. Nosotros somos simples agentes transmisores de una situación donde hay personas que no tienen ni de cómo comer. O sea, es una cosa extremadamente grave, y eso tiene que tener un punto final. Ok, vamos a ir cerrando este primer segmento del programa, luego llegamos a nuestro segundo. Yo quisiera concentrarme en esa parte, en esta última parte, porque ya conocemos, yo no sé si lo conocemos bien, pero en todo caso sabemos que hay un problemón inmenso que afecta a los jubilados y pensionados que están en Venezuela, que reciben cero, le están pagando menos de 0,50 centavos de dólar. Y además la devaluación va a seguir y la hiperinflación va a seguir porque este es el gobierno que está destruyendo. El bolívar ya desapareció. Además, eso no tiene ningún sentido, pues, ¿no? Y luego están las decenas de miles, centenares de miles de venezolanos que están fuera, jubilados, pensionados, etcétera, que, como decía Adelaida, están afectando, están creando problemas incluso de pareja, y parejas que están reiniciando su vida en el exterior, y llegó la mamá a visitarla, y entre que no recibo, no puedo comprar las divisas, no es que no recibo, no puedo comprar mi derecho. Entonces invado la casa de mi hija, que además tiene un solo baño, y entonces, eso está generando problemas hasta familiares. La pregunta es, tomando las palabras de Alberto, ok, tienes un montón de recursos por allí. Estaba pensando nada más en los que había robado, digo, porque lo aceptó, que había participado en el robo, el que era tesorero del país, militar de los que fue golpista en el año 92, que lo llaman el Tuerto Andrade, creo que es Alejandro Andrade, que está en Estados Unidos pagando prisión y que asumió o está el otro empresario Rincón, creo que se llama, que estuvo vinculado al tema petrolero, que también aceptó que había robado, que había participado en lavado de dinero, etc. Solo esos 2.000 billones de dólares que hay por allí dan para resolver parte del problema. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué iniciativas están pensando desde las distintas asociaciones y ahora desde la federación que acaban de crear? Que además lo felicito por esa iniciativa, además da una idea de organización y capacidad organizativa de la diáspora. Pero eso lo hacemos al retorno de nuestro espacio publicitario de la emisora. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram, o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social.
Global Therap y despídete del dolor. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro espacio La Voz de la Diáspora, nos pueden ver y seguir en Twitter, nos pueden ver y seguir en rcr750.com. Estamos con 3 personas que representan 3 organizaciones en casi en 3 continentes o 2 continentes y medio, que están peleando a estas alturas por defender sus derechos de jubilados y pensionados que no les pagan desde hace, ya como 6 años. Estamos con Adelaida Guevara, que es representante de la Asociación de Pensionados y Jubilados para Latinoamérica, César Pérez, coordinador de la región de Estados Unidos y además de los militares pensionados en ese país, y Alberto Reina, coordinador regional para Europa. Son decenas de miles, centenas de miles de pensionados y jubilados por el mundo. Entonces, Alberto había dejado ya algunas de las propuestas y habíamos señalado que tenemos recursos por los lados de quienes han robado y quienes han declarado que han robado, digamos, no estamos inventando ninguna acusación falsa, estamos hablando de gente que aceptó, que reconoce que está presa por haber robado. Hay otros más que se irán descubriendo con el tiempo, esa cosa que aparece ahorita con Plus Ultra de 52 millones, que ha generado todo un lío en España, 52 millones de dólares, una empresa quebrada que nadie le daba ni medio, ningún banco privado. Suena extraño todo este asunto. Pero quisiera que fueran ustedes quienes están organizados, acaban de crear una organización global de la Asociación de Pensionados y Jubilados, que incluye países como Argentina, Ecuador, España, Chile, Estados Unidos, Italia, Panamá, Uruguay, Portugal, etcétera. ¿Cómo ven este tema? Hay que demandar, hay que ir a la Corte Internacional, hay que ir al Parlamento para recuperar, hay que demandar los acuerdos? Díganme. Sí, tengo la palabra. Claro. Bueno, sí, siguiendo lo que había dicho Alberto, la única salida inmediata que le vemos a esta situación es recurrir a esos activos que están en el exterior, ya sea retenido por los países o como bienes inmuebles del Estado venezolano, porque, como tú decías, ir a la Corte Penal Internacional, eso, viste que ya se han presentado una cantidad de quejas y de situaciones que todavía no se han dilucidado.
¿ok? Vemos como más inmediato esto. Aparte, es un dinero que se necesita para sobrevivir. Es ya. Ese dinero podría ir, en principio, por un año, como una ayuda humanitaria, aunque sea en el equivalente a la canasta básica, que era lo que yo te quería averiguar y lo tengo acá, a la canasta básica actual y, por supuesto, ir acomodando de acuerdo a la evolución de la canasta básica en Venezuela, que hoy es de $406.66. Y el poder adquisitivo que tienen los jubilados venezolanos ahorita en Venezuela es de 0,38 con respecto a esa canasta básica. Y el salario mínimo y pensión mínima está en 0,73 de dólar. Entonces, ellos tienen eso, nosotros no tenemos nada. Y el problema es que, lo que tú dices también, el tema de la convivencia, etcétera, bla, bla, bla. Pero el tema como solución concreta que le vemos es recurrir a esos activos que están en el exterior. Porque hay otro tema, y lo voy a sacar ahora. En el 10 de noviembre de 2020, la Asamblea Nacional, la de Guaidó, sacó un acuerdo en rechazo a las acciones del régimen de Nicolás Maduro contra jubilados y pensionados venezolanos, y que nosotros tenemos todo el derecho de conservar nuestras jubilaciones, bla, 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 bla. Pero después, eso es en los considerandos. En el acuerdo, en el punto segundo dice, profundizar el compromiso de la Asamblea Nacional Legítima de trabajar, una vez restablecida la democracia, en la elaboración de un plan para la restitución de los pagos de las pensiones en el exterior, suspendidas desde el 2015, pusieron ellos, así como la posibilidad de cancelación de lo deudado a sus beneficiarios con base a la Constitución. Ellos están esperando, supuestamente, que se restablezca la democracia para recién atender nuestra demanda, y nosotros no podemos, Tomás, no podemos, se nos está muriendo la gente, no podemos, hay una crisis familiar en el exterior de convivencia, como tú dijiste, la gente que tenía algún capital o algo lo vendió todo. O sea, no se puede esperar a que se restablezca la democracia. Entonces, o sea, si ellos no están dispuestos a cambiar esa actitud, yo creo que hay que generar algo que nos lleve directamente a esos capitales en el exterior. Y bueno, y ese es el think tank que tenemos que armar. ¿Cómo? Nada más. Ok. ¿Quién sigue? César. Bueno, sí, continuando con las palabras de Adelaida, y nada más para poner un ejemplo. Aproximadamente la diáspora venezolana aquí en Estados Unidos, de acuerdo al gobierno americano, da una cifra de unos 330,000 venezolanos acá, en general, desde bebés hasta personas de mi edad. Imagínense ustedes, afortunadamente el gobierno americano, tratando de ayudarnos, concedió lo que llaman un permiso temporal de trabajo, lo que llaman un TPS. Ese TPS le permite a los venezolanos que están en edad de trabajar, les permite lograr un ingreso bajo ese manto legal que el gobierno americano le está dando a los venezolanos como una concesión especial. Este es uno de los pocos casos que se ha dado desde el año 90, cuando hubo aquí en Estados Unidos un huracán llamado Hugo, que se le concedió a los centroamericanos porque este huracán devastó a Centroamérica. Pero ahorita, afortunadamente, hace unos 15 días aprobaron el TPS y ya la gente joven nuestra, la masa productiva nuestra, adquirió o está adquiriendo una legalidad y está también adquiriendo un ingreso para subsistir aquí en Estados Unidos. Ahora imagínense los de que ya no podemos competir en el mercado. En ninguno de nosotros, la edad promedio nuestra son 65, 70 años. En ningún país van a contratar a una persona de esa edad. ¿Entiendes? Y si nos basamos otra vez en los 330,000 venezolanos en los Estados Unidos, por lo menos una tercera, 28%, somos personas de la tercera edad, personas que le dimos todo a la nación venezolana, y no solo le dimos, contribuimos con nuestras pensiones. Entonces, de la noche a la mañana, la dictadura
de Maduro, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de los G2 cubanos y de la dictadura cubana, dijo prácticamente esos viejitos que se mueran de hambre. Eso no puede ser así. Es un genocidio que se está cometiendo contra nosotros. Como tú mencionabas, Tomás, la vida para nuestros hijos se ha complicado. Nosotros somos una carga para nuestros hijos. Como tú decías, hasta los espacios se han hecho más pequeños porque tienen que compartirlo con nosotros, tienen que atendernos a nosotros. Aquí en Estados Unidos, porque me toca hablar por Estados Unidos, la vida aquí es muy dura. La vida es dura. Acá, sí, tú no tienes seguro y nosotros, la mayoría de los venezolanos, por supuesto, y los que están emigrando recientemente, no tenemos seguro. César, te tengo que cortar porque nos quedan pocos minutos en el programa y no quiero dejarle sin palabra a Alberto. Digo, para ir cerrando el programa, de verdad que debemos dedicarle otro espacio a este tema por lo complicado, por lo importante, porque además involucra a millones de venezolanos dentro y fuera del país. Los problemas de quienes están fuera son unos, pero los problemas de los pensionados y los jubilados de quienes están dentro del país son también muy graves, no alcanza la plata y además de eso en un país absolutamente dolarizado. Hay más de 500.000 venezolanos en Estados Unidos, hay 270.000 indocumentados. Nosotros tenemos ese mapa hecho por regiones. Es decir, que agréguele a los números que usted acaba de señalar un poco más. Alberto, para ir cerrando el programa, ¿qué hacemos? Gracias, Tomás, nuevamente. La situación es de una complejidad tan avasalladora que lo que acaba de mencionar César del genocidio, yo me atrevería a ponerle una seguidilla atrás que dice en cámara lenta. Entonces, este problema no lo podemos resolver los venezolanos que estamos en el exterior solos. Esto se requiere aquí de un conjunto, elementos diversos de lo que es la sociedad civil y otras cosas que voy a mencionar ahora. Necesitamos otro programa, evidentemente que sí. Pero, por ejemplo, lo voy a citar. Aquí se necesitan abogados que nos puedan ayudar a llevar a buen puerto situaciones de estas. Evidentemente no tenemos los fondos. Ahí vamos a tener que pedirle, y como lo estoy haciendo en este momento, señores abogados que están ahí en el exterior, por favor, colaboren con nosotros, vamos a hacer un pool de abogados y que por regiones podamos ir a atacar, a buscar nuestros derechos. Cuando se llegue a una finalización, pues bueno, vemos cómo arreglamos el tiempo de que cada uno le haya puesto a eso. Aparte de eso, tenemos que también hablar con los políticos. Aquí todo el mundo tiene que tener su parte de responsabilidad, porque sin los políticos no vamos a ninguna parte. Después tenemos aquí, lo mencioné hace un momento, la sociedad civil, las ONG, la ONU, tenemos ACNUR, ya hay calificaciones por parte de ACNUR para los venezolanos que están en Canadá, el estatuto de refugiado. Esto es reciente, esto es una primicia, esto tiene pocos días. Aparte de eso, pues necesitamos fondos y necesitamos que mecenas, personas que tienen un poco de comodidad económica, que están afuera, que los hay, sean venezolanos o no lo sean, pues nos ayuden a conformar esto, porque esto se tiene que mover y esto no se mueve simplemente porque nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Hay que ser pragmáticos. Entonces, esas son las estrategias que tenemos que ayudar aquí a buscar una solución completa. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer unos programas pronto para darle continuidad a esto, porque siento que faltó el tiempo. Siento que faltó el tiempo para profundizar, para hablar de números, para hablar de no solamente de números de personas, sino números en recursos, que uno pueda dar cifras y mostrar la gravedad de la situación. Les doy las gracias de verdad a Adelaida, a César, a Alberto, representante de las asociaciones de jubilados y pensionados, quienes además están desempeñando una labor impresionante defendiendo los derechos, defendiendo lo que deberían
tener de gratis por el trabajo que han realizado, por el esfuerzo que han realizado durante toda su vida, pagando al Estado venezolano en dólares constantes y sonantes en aquel momento, ahorita son lo que le están pagando a uno son chapitas. Entonces, de verdad que mil gracias, y a toda nuestra audiencia nos seguimos viendo como todos los lunes, y pronto estaremos con ustedes nuevamente, de verdad, con este equipo de la Asociación de Jubilados y Pensionados y de la Federación, para seguir haciendo anuncios, porque creo que es necesario hacer. Gracias. Gracias. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional.